No era algo común, pero el pago era bueno, así que acepté sin preguntar demasiado. El cliente me envió unas coordenadas en lugar de una dirección, lo que me pareció raro, pero no lo suficiente como para rechazar el trabajo. La carretera que seguí no estaba en mal estado, pero se notaba que no era muy transitada. Estaba rodeada de árboles altos, y las luces de mi camión apenas lograban atravesar la oscuridad. Revisé el GPS un par de veces, pero no había señal, así que dependía completamente de las coordenadas en mi celular. Después de un rato, llegué a un arco de piedra en medio de la nada. Era grande y viejo, cubierto de símbolos que parecían grabados a mano. Debe ser algo turístico, pensé, sin prestarle mucha atención. Pasé bajo el arco y continué el camino, sintiendo un leve escalofrío que traté de ignorar. No tardé mucho en llegar al vilarejo, y desde el primer momento supe que había algo diferente. El vilarejo era pequeño, con casas de madera viejas y calles empedradas que crujían bajo el peso del camión. Parecía sacado de otra época, como si el tiempo se hubiera detenido allí hace décadas. Había poca iluminación, apenas unas farolas de hierro que parpadeaban débilmente, y no se veía mucha gente en las calles. Sin embargo, las pocas personas que encontré parecían demasiado amigables, saludándome con sonrisas amplias y movimientos exagerados, como si estuvieran felices de verme. Aunque intenté devolver el saludo, algo en sus miradas me ponía incómodo. Sus ropas eran extrañas, como de un estilo antiguo que no podía ubicar del todo, y el aire tenía un olor peculiar, una mezcla entre humo de leña y algo metálico. Llegué al centro del vilarejo, donde se encontraba el armazón más grande, un almacén que destacaba por su altura y su aspecto lúgubre. Era ahí donde debía entregar la mercancía. Un hombre alto y delgado, con un sombrero desproporcionadamente grande, salió a recibirme. Su forma de hablar era pausada, casi como si saboreara cada palabra, y aunque agradeció mi llegada, no dejó de mirarme fijamente, lo cual hizo que me sintiera observado de más. Primero descarga, y luego pasas al banquete. No puedes irte sin probarlo, me dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Aunque quería negarme, su tono era demasiado firme para hacer una invitación. Accedí, pensando que terminaría rápido y podría salir de allí cuanto antes. Después de descargar la mercancía, fui guiado hacia una casa grande que parecía funcionar como comedor comunitario. La mesa estaba repleta de platos que a primera vista lucían apetitosos, pero había algo extraño en ellos, algo que no podía explicar. Me sentaron en el centro, rodeado por los mismos habitantes que me habían saludado antes, todos con sonrisas permanentes y miradas expectantes. Los cubiertos eran demasiado pesados, hechos de un metal oscuro que no reconocía, y al tocar la comida con ellos, sentí un leve zumbido en mis manos, como una corriente eléctrica. Probé un bocado de lo que parecía carne guisada, pero el sabor metálico que dejó en mi boca me revolvió el estómago. Miré alrededor, buscando una excusa para no comer más, pero todos los ojos estaban fijos en mí, como si esperaran algo. Intenté iniciar una conversación para aliviar la incomodidad. ¿Hace cuánto tienen este banquete?, pregunté, esperando una respuesta casual. Sin embargo, nadie contestó. En lugar de eso, una mujer mayor, con el cabello cubierto por un velo negro, se acercó lentamente y me puso una copa delante. El líquido era espeso y oscuro, con un olor penetrante que me hizo retroceder un poco. «Debes beber». «Es tradición», dijo, con una voz seca y áspera. Las palabras sonaban como una orden más que como una sugerencia, y el ambiente se volvió más pesado. Miré la copa, indeciso, mientras sentía que algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Pero las miradas fijas de los habitantes me recordaron que quizá no tenía otra opción. Con un nudo en la garganta, levanté la copa y fingí dar un sorbo. El líquido tenía un olor tan fuerte que mis ojos se llenaron de lágrimas, pero logré evitar tragarlo. Coloqué la copa de nuevo sobre la mesa, esperando que no se dieran cuenta. La mujer del velo negro me observó en silencio por un momento. Luego asintió lentamente, como si supiera lo que había hecho, pero decidiera no decir nada.
Quise aprovechar el momento para excusarme y salir, pero antes de que pudiera moverme, las luces del comedor comenzaron a parpadear y un sonido grave, como un canto profundo, se escuchó a lo lejos. «Es hora», murmuró alguien al otro lado de la mesa, y todos los presentes se levantaron al unísono, dirigiéndose hacia la plaza central. Lo seguí a distancia, intentando encontrar una oportunidad para escabullirme. En la plaza, un grupo de figuras encapuchadas había formado un círculo alrededor de una gran fogata. Sus cantos eran hipnóticos, en un idioma que jamás había escuchado, pero que resonaba en mi mente como si estuvieran hablándome directamente. Me quedé escondido tras una esquina, observando cómo los habitantes del vilarejo se unían al ritual. De repente, una de las figuras encapuchadas se giró directamente hacia mí, como si pudiera sentir mi presencia. El canto se detuvo de golpe, y todos, absolutamente todos, me miraron al mismo tiempo. Mi sangre se heló, y mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Fue entonces que escuché la voz del hombre del sombrero, fuerte y clara. «No puedes irte, esto es para ti». El pánico me invadió, pero aún así logré dar un paso hacia atrás, tambaleándome. No sabía qué hacer, pero tenía que salir de ahí. Me giré para correr hacia el camión, pero sentí que algo me seguía, algo que se movía rápido entre las sombras. Cuando llegué al vehículo, las puertas estaban abiertas, aunque estaba seguro de haberlas cerrado antes. Subí de un salto, encendí el motor y pisé el acelerador, pero las llantas no respondían. Era como si algo estuviera sujetando el camión, impidiéndome avanzar. Miré por el retrovisor y lo vi. A las figuras encapuchadas se habían reunido detrás de mí, sus rostros ocultos bajo las capuchas, pero con una presencia que se sentía abrumadora. El hombre del sombrero estaba al frente, alzando una mano, como si estuviera dando una orden. El motor del camión comenzó a fallar, y las luces del tablero parpadearon antes de apagarse por completo. Todo quedó en un silencio absoluto, roto solo por el crujir de pasos acercándose al vehículo. Intenté abrir la puerta para salir corriendo, pero no se movía, como si algo invisible la mantuviera cerrada. Mi respiración se aceleró, y el aire dentro de la cabina parecía más pesado. Fue entonces que la voz del hombre del sombrero resonó en mi mente. Aunque no movió los labios, aquel ritual no puede completarse sin ti, Anne. Acepta tu lugar. Sentí un frío intenso recorriéndome, como si todo mi cuerpo se congelara desde adentro. Algo me decía que esto no era solo una amenaza. Ellos realmente no me dejarían ir. El silencio fue roto por un sonido grave y profundo, como un tambor que resonaba desde el centro de la plaza. Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse en sincronía, rodeando la fogata con pasos lentos pero firmes. Sentí que mi cuerpo se debilitaba con cada golpe del tambor, como si esa vibración estuviera drenándome la energía. De repente, el hombre del sombrero levantó ambas manos hacia el cielo y la fogata explotó en una luz verdosa que iluminó todo el vilarejo. Cerré los ojos por el destello, pero cuando los abrí, lo vi claramente en un símbolo gigantesco, dibujado con fuego, que parecía coincidir con los grabados del arco de entrada. «Es el momento», dijo el hombre, con una voz que ya no sonaba humana. Las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse al camión, sus pasos sincronizados y casi inaudible. Sentí que el aire dentro de la cabina se volvía irrespirable, y el frío me calaba hasta los huesos. Una fuerza invisible tiró de la puerta del camión, abriéndola de golpe. Intenté sujetándome al volante, pero fue inútil. Algo me jaló hacia afuera, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Cuando caí al suelo, las figuras me rodearon, cerrando el círculo. En el centro, el hombre del sombrero sacó un objeto reluciente, una daga hecha del mismo metal oscuro de los cubiertos. «Eres el puente», declaró, mientras los cantos volvieron a resonar. Mi mente gritaba que corriera, que hiciera algo, pero mi cuerpo no se movía. El hombre del sombrero levantó la daga sobre mí, y los cantos se volvieron ensordecedores, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Mi visión comenzó a nublarse, y el símbolo de fuego en el cielo parecía pulsar
al ritmo de los tambores. En el último instante, una chispa de instinto me hizo mover la mano hacia la daga. No sé cómo, pero logré sujetarla antes de que él la bajara. El contacto con el metal quemó mi piel, pero eso no me detuvo. Con todas mis fuerzas, giré el brazo y la enterré en el suelo. El efecto fue inmediato. La luz del símbolo en el cielo se apagó y un grito colectivo lleno de rabia resonó alrededor. Las figuras encapuchadas se disolvieron en sombras y el hombre del sombrero simplemente desapareció, dejando atrás un eco vacío. Cuando recuperé la conciencia, estaba de nuevo en el camión, estacionado al costado de una carretera que no reconocía. El cielo estaba despejado y el silencio era abrumador. Revisé mis manos y vi la marca de la quemadura, una prueba de que no había sido un sueño. Intenté arrancar el motor y esta vez respondió sin problemas. Conducí sin mirar atrás, con el corazón todavía latiendo como un tambor. Al llegar al primer pueblo, le conté lo ocurrido a un hombre en una tienda de abarrotes. Me miró serio y solo dijo: en ese lugar no está en ningún mapa, y mejor así. Si llegaste a salir, no regreses jamás. Desde esa noche, cada vez que veo un arco de piedra en la carretera, tomo un desvío. Algunas puertas nunca debieron cruzarse. Pensé que era solo otro coche detrás de mí, hasta que vi que imitaba cada uno de mis movimientos. Fue entonces que supe que algo no estaba bien. Mila Morrale. Tengo 42 años y llevo más de 2 décadas manejando camiones por todo el norte de México. Cada tramo de estas carreteras, y también sé que no son para los distraídos. Desde chico aprendí que si quieres volver a casa, tienes que estar siempre alerta. Esa noche me tocó una ruta que ya he hecho cientos de veces, a Monterrey, a Nuevo Laredo. Una línea recta, en teoría sencilla, pero con su buena dosis de peligros. No era la primera vez que me enfrentaba a algo raro en la carretera, pero lo que viví esa noche todavía me pone la piel chinita. Todo comenzó de manera normal. Había salido de Monterrey al anochecer, con el tanque lleno y los neumáticos recién revisados. La carretera estaba tranquila, el tipo de noche en la que puedes oír cada crujido del camión y cada golpe del viento. Pero a unas 2 horas del trayecto, noté algo en los espejos. Era un coche viejo, un sedán de esos que parecen haber sobrevivido más de lo que deberían. Estaba demasiado cerca, y aunque traté de ignorarlo al principio, no tardé en darme cuenta de que no se iba. Cambie de carril. Reduje un poco la velocidad para que me rebasara, pero nada. El coche seguía ahí, a una distancia constante, como una sombra que no se despegaba. Al principio pensé que era alguien apurado, algún loco que no sabía manejar, o tal vez alguien nervioso, porque no le gustaba manejar de noche. No sería la primera vez que me topo con un conductor así, pero mientras más avanzaba, más extraño se volvía todo. Intenté acelerar para dejarlo atrás, pero el sedán también aceleraba. Bajé la velocidad hasta casi detenerme, esperando que me rebasara, pero no lo hizo. Simplemente frenó junto conmigo, manteniendo siempre esa misma distancia. Fue entonces que empecé a sentir que algo no estaba bien. Cambié de carril nuevamente y tomé un desvío hacia una gasolinera. Pensé que si el coche también entraba, entonces había motivos para preocuparme. Llegué a la gasolinera, apagué el camión y bajé como si todo fuera normal. Revisé las llantas, el aceite, cualquier cosa que me hiciera parecer ocupado, pero no dejaba de observar al coche por el rabillo del ojo. Para mi sorpresa, también se detuvo, pero el conductor no salió. Los vidrios estaban tan oscuros que no podía ver quién estaba dentro. Algo en el ambiente se sentía raro, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Fue entonces que decidí acercarme, con la intención de enfrentarlo. ¿Necesita algo, amigo?, grité, con el tono más firme que pude, pero no hubo respuesta. Solo el ruido del motor del sedán, ronco y constante, como si estuviera esperando algo. Esperé unos segundos más, pero nadie bajó del coche. Mi paciencia, ya bastante corta en situaciones normales, comenzó a agotarse. Di un par de pasos hacia el sedán, con la intención de tocar la ventana, pero antes de que pudiera llegar, las luces delanteras
se apagaron de golpe. Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El motor seguía encendido, pero las luces y el silencio hacían que la escena se sintiera más como una amenaza. Decidí no darle más vueltas. Si ese tipo quería intimidarme, no iba a lograrlo. Me di la vuelta y regresé al camión, tratando de actuar como si no me importara. Pero al encender el motor y mirar por el retrovisor, vi cómo el coche arrancaba lentamente, siguiéndome una vez más. El camino de vuelta a la carretera principal fue tenso. El sedán se mantuvo detrás de mí, a la misma distancia de siempre. No importaba cuánto acelerara o qué ruta tomara, ese coche viejo y maltratado seguía cada uno de mis movimientos. Intenté distraer, encendiendo el radio para romper el silencio, pero todo lo que encontré fue estática. Cada minuto que pasaba, sentía que el miedo se convertía en algo más pesado, como si el coche no solo me estuviera siguiendo, sino observando. Fue entonces que decidí hacer una última parada en un paradero conocido, uno donde siempre había colegas. Si ese coche se atrevía a seguirme hasta allá, al menos tendría a alguien a quien pedirle ayuda. Llegué al paradero con el corazón latiendo rápido. Había un par de camiones estacionados y algunas luces parpadeantes que iluminaban apenas lo suficiente para sentirme más tranquilo. El sedán también se detuvo, pero esta vez a una distancia mayor, como si no quisiera acercarse demasiado. Apagué el motor del camión y bajé con pasos firmes, directo hacia uno de mis colegas que estaba fumando junto a su tráiler. ¿Todo bien, Raúl?, me preguntó, notando mi expresión. Le expliqué rápidamente lo que había pasado y señalé hacia el coche, que seguía allí, con los faros apagados y la figura del conductor aún oculta tras los vidrios oscuros. Mi colega frunció el ceño y apagó su cigarro en ese coche. Ya lo he visto antes, murmuró, su voz cargada de seriedad. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo que el estómago se me hacía un nudo. Hay rumores de ese sedán en esta ruta, respondió. Dicen que lo han visto siguiendo a varios camiones, siempre en las mismas condiciones, faros apagados, conductor desconocido, y nunca rebasa ni se aleja. Mi piel se erizó. ¿Y qué pasa con los que lo ven?, insistí. Mi colega bajó la mirada, como si no quisiera decirlo en voz alta. Algunos desaparecen, respondió finalmente. A los pocos que los han encontrado, siempre es lo mismo, el camión vacío y el conductor nunca vuelve. No sabía si lo que decía era cierto o solo una de esas historias que se cuentan para asustar a los novatos, pero algo en su tono me hizo sentir que esta vez no era un simple cuento. El miedo empezó a mezclarse con una sensación de urgencia. Miré hacia el sedán, que seguía estacionado a lo lejos, inmóvil como un depredador esperando el momento exacto para atacar. ¿Qué hago?, pregunté, esperando que mi colega tuviera alguna solución. No salgas solo, Raúl, me dijo, encendiendo otro cigarro con manos temblorosas. Quédate aquí hasta que amanezca, o al menos hasta que ese coche se vaya. No vale la pena arriesgarse, asentí, aunque sabía que no podía quedarme mucho tiempo. La mercancía debía llegar a su destino, pero algo en mí también sabía que salir de ese lugar podría ser un error fatal. Subí al camión y traté de mantenerme ocupado, revisando las bitácoras y mirando el espejo retrovisor de vez en cuando. Pasaron unos minutos que parecieron horas. De repente, las luces del sedán se encendieron y el coche arrancó lentamente, dirigiéndose hacia la salida del paradero. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. No sabía si era buena o mala señal. Mi colega me miró desde su tráiler y levantó una mano, como diciéndome que no me confiara. Decidí esperar un poco más antes de continuar mi camino. Sin embargo, cuando encendí el motor y revisé los espejos, me di cuenta de algo que me heló la sangre. El sedán estaba de regreso, estacionado al otro lado de la carretera, como si estuviera esperando que retomara la marcha. Fue en ese momento que entendí que esto no era algo normal. Ese coche no estaba ahí por casualidad, me estaban esperando. Pensé que era solo otro coche detrás de mí, hasta que vi que imitaba cada uno de mis movimientos. Fue entonces que supe que algo no estaba bien. Mi Raúl. Tengo 42 años
y llevo más de 2 décadas manejando camiones por todo el norte de México. Conozco cada curva, cada tramo de estas carreteras, y también sé que no son para los distraídos. Desde chico aprendí que si quieres volver a casa, tienes que estar siempre alerta. Esa noche me tocó una ruta que ya he hecho cientos de veces a Monterrey, a Nuevo Laredo. Una línea recta, en teoría sencilla, pero con su buena dosis de peligros. No era la primera vez que me enfrentaba a algo raro en la carretera, pero lo que viví esa noche todavía me pone la piel chinita. Todo comenzó de manera normal. Había salido de Monterrey al anochecer, con el tanque lleno y los neumáticos recién revisados. La carretera estaba tranquila, el tipo de noche en la que puedes oír cada crujido del camión y cada golpe del viento. Pero a unas 2 horas del trayecto, noté algo en los espejos. Era un coche viejo, un sedán de esos que parecen haber sobrevivido más de lo que deberían. Estaba demasiado cerca, y aunque traté de ignorarlo al principio, no tardé en darme cuenta de que no se iba. Cambio de carril. Reduje un poco la velocidad para que me rebasara, pero nada. El coche seguía ahí, a una distancia constante, como una sombra que no se despegaba. Al principio pensé que era alguien apurado, algún loco que no sabía manejar, o tal vez alguien nervioso porque no le gustaba manejar de noche. No sería la primera vez que me topo con un conductor así, pero mientras más avanzaba, más extraño se volvía todo. Intenté acelerar para dejarlo atrás, pero el sedán también aceleraba. Bajé la velocidad hasta casi detenerme, esperando que me rebasara, pero no lo hizo. Simplemente frenó junto conmigo, manteniendo siempre esa misma distancia. Fue entonces que empecé a sentir que algo no estaba bien. Cambié de carril nuevamente y tomé un desvío hacia una gasolinera. Pensé que si el coche también entraba, entonces había motivos para preocuparme. Llegué a la gasolinera, apagué el camión y bajé como si todo fuera normal. Revisé las llantas, el aceite, cualquier cosa que me hiciera parecer ocupado, pero no dejaba de observar al coche por el rabillo del ojo. Para mi sorpresa, también se detuvo, pero el conductor no salió. Los vidrios estaban tan oscuros que no podía ver quién estaba dentro. Algo en el ambiente se sentía raro, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Fue entonces que decidí acercarme, con la intención de enfrentarlo. ¿Necesita algo, amigo?, grité, con el tono más firme que pude, pero no hubo respuesta. Solo el ruido del motor del sedán, ronco y constante, como si estuviera esperando algo. Esperé unos segundos más, pero nadie bajó del coche. Mi paciencia, ya bastante corta en situaciones normales, comenzó a agotarse. Di un par de pasos hacia el sedán, con la intención de tocar la ventana, pero antes de que pudiera llegar, las luces delanteras se apagaron de golpe. Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El motor seguía encendido, pero las luces y el silencio hacían que la escena se sintiera más como una amenaza. Decidí no darle más vueltas. Si ese tipo quería intimidarme, no iba a lograrlo. Me di la vuelta y regresé al camión, tratando de actuar como si no me importara. Pero, al encender el motor y mirar por el retrovisor, vi cómo el coche arrancaba lentamente, siguiéndome una vez más. El camino de vuelta a la carretera principal fue tenso. El sedán se mantuvo detrás de mí, a la misma distancia de siempre. No importaba cuánto acelerara o qué ruta tomara, ese coche viejo y maltratado seguía cada uno de mis movimientos. Intenté distraerme, encendiendo el radio para romper el silencio, pero todo lo que encontré fue estática. Cada minuto que pasaba, sentía que el miedo se convertía en algo más pesado, como si el coche no solo me estuviera siguiendo, sino observando. Fue entonces que decidí hacer una última parada en un paradero conocido, uno donde siempre había colegas. Si ese coche se atrevía a seguirme hasta allá, al menos tendría a alguien a quien pedirle ayuda. Llegué al paradero con el corazón latiendo rápido. Había un par de camiones estacionados y algunas luces parpadeantes que iluminaban apenas lo suficiente para sentirme más tranquilo. El sedán también se detuvo, pero esta vez a una distancia mayor, como si no quisiera acercarse demasiado. Apagué el motor del camión y bajé con pasos firmes, directo hacia uno de mis colegas que estaba fumando
junto a su tráiler. ¿Todo bien, Raúl?, me preguntó, notando mi expresión. Le expliqué rápidamente lo que había pasado y señalé hacia el coche, que seguía allí, con los faros apagados y la figura del conductor aún oculta tras los vidrios oscuros. Mi colega frunció el ceño y apagó su cigarro en ese coche. «Ya lo he visto antes», murmuró, su voz cargada de seriedad. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo que el estómago se me hacía un nudo. «Hay rumores de ese sedán en esta ruta», respondió. «Dicen que lo han visto siguiendo a varios camiones, siempre en las mismas condiciones, faros apagados, conductor desconocido, y nunca rebasa ni se aleja». A mi piel se erizó. «¿Y qué pasa con los que lo ven?», insistía. Mi colega bajó la mirada, como si no quisiera decirlo en voz alta. «Algunos desaparecen», respondió finalmente. «A los pocos que los han encontrado, siempre es lo mismo. El camión vacío y el conductor nunca vuelve». No sabía si lo que decía era cierto o solo una de esas historias que se cuentan para asustar a los novatos, pero algo en su tono me hizo sentir que esta vez no era un simple cuento. El miedo empezó a mezclarse con una sensación de urgencia. Miré hacia el sedán, que seguía estacionado a lo lejos, inmóvil como un depredador, esperando el momento exacto para atacar. «¿Qué hago? ¿Qué hago?», pregunté, esperando que mi colega tuviera alguna solución. «No salgas solo, Raúl», me dijo, encendiendo otro cigarro con manos temblorosas. «Quédate aquí hasta que amanezca, o al menos hasta que ese coche se vaya. No vale la pena arriesgarse», asentí, aunque sabía que no podía quedarme mucho tiempo. La mercancía debía llegar a su destino, pero algo en mí también sabía que salir de ese lugar podría ser un error fatal. Subí al camión y traté de mantenerme ocupado, revisando las bitácoras y mirando el espejo retrovisor de vez en cuando. Pasaron unos minutos que parecieron horas. De repente, las luces del sedán se encendieron y el coche arrancó lentamente, dirigiéndose hacia la salida del paradero. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. No sabía si era buena o mala señal. Mi colega me miró desde su tráiler y levantó una mano, como diciéndome que no me confiara. Decidí esperar un poco más antes de continuar mi camino. Sin embargo, cuando encendí el motor y revisé los espejos, me di cuenta de algo que me heló la sangre. El sedán estaba de regreso, estacionado al otro lado de la carretera, como si estuviera esperando que retomara la marcha. Fue en ese momento que entendí que esto no era algo normal. Ese coche no estaba ahí por casualidad. Me estaban esperando.